tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Radio Diseño. Su anfitrión el día de hoy, Gabriel Elizarrarás, de la agencia de marketing digital Aura Digital, en representación de la cabeza y creador de todo el concepto de Radio Diseño, que es el señor Arturo Domínguez. Estamos aquí muy contentos porque tenemos un invitado de honor, el arquitecto Carlos Santoyo. Nos platicará un poco de su trayectoria, de cómo ha sido su trayectoria tanto profesional como laboral y en dónde, cuál es su alma mater, en fin, su historia laboral, a dónde ha llegado a ser desde la parte independiente, en lugares donde ha trabajado y un poquito en enfoque de la parte arquitectónica con la fotografía. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hombre, un gusto. Aquí estoy con mucho gusto para platicarte, a ver de qué podemos sacar tema. No, hombre, pues muchísimo, sacar seguramente. Esto que me preguntas primero de dónde me formé. Yo soy estudiante de arquitectura, allí en la Escuela Intercontinental. Yo también soy intercontinental. De la UIC. De ahí salí estudiando de estudiante de arquitectura. Me graduó, pero yo antes de salir empiezo a trabajar en un despacho de avalúos. Nos dedicábamos a hacer avalúos fiscales para temas de traslado de dominio, avalúos comerciales también, compra-venta, de juzgado, catastrales, para los impuestos en general. Y en eso empiezo yo a trabajar y a iniciar mi vida laboral. Aprovechando el tiempo que estuve ahí, me metí a estudiar una especialidad de evaluación. Esta la estudié en el Colegio de Ingenieros, en el CAPIT, y pues me gustó mucho esa área, pero el área... ¿Pero la par seguías estudiando en ese entonces? No, ¿O ya habías terminado? En el Inter. Yo me dediqué a los avalúos alrededor de 6 años en ese despacho. Actualmente sigo haciendo avalúos, es algo que yo creo que voy a seguir haciendo toda mi vida. Parte un complemento, un apoyo económico también, pero desde que estaba trabajando ahí yo siempre tenía el gusanito, como todos los arquitectos, de algún día dedicarme a construir, a diseñar, a estar más enfocado al tema de diseño con lo que yo soñaba. Pues que pensaríamos los que no conocemos en profundidad la arquitectura, que ese es como lo que yo así lo veo, ¿no? O sea, la meta, ¿no? Sí, la meta, a lo mejor lo más importante dentro de la arquitectura pues es la parte de diseño, que creo que yo hay muchas cosas más, ¿no? O sea, sí, está la parte, como tú dices, evaluación, sí, está la parte de la parte de construcción, hay nada que más. dedicar a los precios unitarios, hay que dedicarse a lo estructural, a los cálculos, al dibujo de los planos, a las perspectivas. Es un área, un mundo en lo que se puede dedicar y especializar cada quien en la arquitectura. Yo, como todos, pues empecé soñando con mi casa. Tenía proyectos desde estudiante que imaginaban en algún momento poder empezar a plasmar y a realizar. Y por el destino así sucedió. Un conocido a quien le había hecho yo un avalúo me recomendó con su hermano para hacer una casa, diseñar una casa en Lomas Verdes. Y dije, le entro. Empecé a hacer el diseño, me apoyé con un amigo, muy amigo mío, Joel Sousa, que estudió con nosotros también arquitectura, y ya tenía más experiencia en esto de la construcción. Su papá es ingeniero, su papá ya tenía una constructora y cierta experiencia. Él, así como yo inicié en los avalúos, él inició desde la obra, entonces con toda la confianza me acomodé con él. Yo trataba de aportar lo más que podía en cuestión del diseño, me apoyaba con él un poco, pero trataba de yo resolver el tema con el cliente, y me gustó mucho encontrar esa sinergia, encontrar ese punto de equilibrio donde aceptas también las opiniones del cliente. Finalmente es para él a quien se va a realizar. Claro, me imagino que es un toma y da. Tú presentas un proyecto y el cliente te va quitando, poniendo. Hay veces que lo puedes, me imagino, decir, bueno, pues esto sí se puede, esto no se puede. Sí, lo vas aterrizando, exactamente. Yo así me sentí como una persona que podía aterrizar sus ideas y podía ayudarle a verlas realizadas. Claro. ¿No? Al final yo sentí que el proyecto sí era mío. Me sentí orgulloso de darme cuenta que el proyecto había
nacido o había partido de sus requisitos, de sus requerimientos, pero que realmente fui yo Con quien tu le dio toque. forma y le insertó la idea a él también, al cliente, de que ese proyecto también era de él, que el proyecto era suyo, ¿no? Aunque, bueno, yo siempre digo, una misma idea, una misma necesidad y unos mismos requisitos, si se repartieran entre varios arquitectos, cada uno entregaría proyectos distintos, Claro. y quizá todos resolverían el mismo problema, ¿no? Y el cliente, lo interesante sería ver entre esos arquitectos quién hace sentir al cliente que el proyecto fue suyo, también fue idea Porque suya. yo creo que en la parte personal, como dices, es muy importante eso, ¿no? O sea, cuando es un proyecto, me imagino, de una cuestión con gobierno o de una iniciativa privada, pues a lo mejor te entregan a ti el proyecto tal cual y bueno, habrá varios que compitan y entonces decide por el mejor, ¿no? Pero cuando es una persona, yo pensaría, a reserva que tú me digas lo contrario, pues que también él quiere estar involucrado, ¿no? Él quiere también quitarle la pared, ponerle... Obviamente, pues tratando de darle o sea, la fuerza o el conocimiento que un arquitecto tiene. Al final no somos arquitectos, pero yo puedo decir, pues esta pared se ve muy bonita aquí, pero pues a lo mejor no necesita un muro de carga, no una columna. Te gusta una gama de colores, Exacto. la paleta, los materiales, texturas. Que puede ser difícil eso, ¿no? Con un cliente, el estira y afloja de un diseño. Sí, te digo, a mí fue en gran parte lo que más me atrajo de esta experiencia nueva que era para mí, ¿no? Empezar a tratar con los arquitectos, con los clientes para hacer arquitectura, para hacer algo nuevo. Me sentí muy cómodo hablando con ellos. Creo que aprendí a leerlos desde el momento en que tomaba la primera llamada, la forma en la que te saludaban, lo que te contaban, las primeras reuniones, ver cómo venían ellos vestidos, cómo me veían, cómo me percibían a mí y la comunicación que empecé a lograr con mis clientes. Afortunadamente con todos creo que he tenido muy buena relación y, y, y logré en cierta forma con él y con clientes que vinieron poco a poco. Empecé con uno y como dicen, tal vez entre recomendación, el destino, la suerte, el camino, me fue poniendo El nuevos siguiente. clientes en cuanto a construcción y el diseño, ¿no? Y con todos aprendí a leer, aprendí a interpretar un poco las necesidades y qué era lo que ellos esperaban, ¿no? Y imponiendo, yo siempre tratando de imponer un gusto propio, ¿no? Sí, tu estilo. Mi estilo, porque es inevitable, ¿no? Claro. Y ahorita tocaste un punto importante. O sea, hoy en día, digo, mencionaste que así, obviamente, se viene manejando por muchísimo tiempo la parte como de boca en boca y recomendación de un arquitecto, ¿no? Oye, a mí me diseñó la casa Carlos, me gustó mucho. Oye, pues yo también quisiera un diseño de él. Y así uno con otro, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día con todos los nuevos cambios y demás, y sobre todo la parte como de la parte digital, ¿cómo ha ido, de tecnología, cómo ha ido cambiando esa parte de obtener clientes? ¿Sigue siendo lo mismo en cuestión de recomendaciones? ¿O algún medio te ha ayudado a abarcar más allá? Independientemente ahorita que pasemos a otros temas, que es la de evalúos y otras cosas que haces tú, o sea, en la parte como de diseño arquitectónico, o sea, ¿has encontrado otra manera de acercarte a la gente para poder tú diseñarle, ya sea una persona o ya sea una institución, ya sea de una u otra forma? No creo que haya sido... A mí el trabajo y la recomendación es lo que más me ha funcionado hasta el día de hoy, de boca en boca. Pero es innegable el alcance que podría tener con mayor, involucrándome más en temas de redes sociales, en temas de posicionamiento de una página, Sí, claro. de este tipo de cuestiones. Claro que cuando un cliente está pensando en invertir en una construcción, no hablamos de poco dinero, ¿no? No hablamos muchas veces de todo su patrimonio, de todos los ahorros de toda su vida, y muchas veces, esa es mi percepción, es mucho más importante la referencia que puedan tener de otra persona conocida o el haber visitado alguna de tus obras, porque podría ser una recomendación, un cliente que fue a una estética, por ejemplo, en una plaza comercial y le gusta y él va a poner un restaurante y le pregunta, ¿no? ¿Quién te lo hizo? Me lo hizo tal persona. Entonces ya está convencida de que es capaz de lograr hacer... De la vista nace el amor, ¿no? Hacer algo así. En cambio, en fotografía yo me he topado mucho, no lo critico, cada quien trata de hacer su búsqueda desde su trinchera. He visto muchos arquitectos, proyectos de despachos y demás, donde su catálogo, su portafolio está lleno también de muchos proyectos, de muchos renders, de muchos proyectos que no se han realizado.
A mí me parece súper valioso Sí, a lo mejor inspirador. son ideas que tuvieron, pero nunca se plasmaron. Pero Pues, nunca se hicieron. plasmaron. Y yo veo, en mi caso, difícil también un poco que un cliente acepte, sin conocerlo, me refiero, Claro. sin haber tenido esa referencia de boca en boca, que contrate a un despacho sin conocerlo y deposite en él la confianza de un dinero. Claro que hay muchos mecanismos, ¿no? Hay supervisores de obra, la forma en la que se van haciendo los pagos de las erogaciones y demás. Hay forma de controlar que te vayan respondiendo, sí, que vayan que el caminando. proyecto vaya a donde lo vio desde un principio en ese render. A lo mejor, ¿no? Sí, pero a lo mejor podría ser acciones y de fantasma. Hay forma de controlar. Si no tienes como esa referencia, el no tiene que vayan que el caminando. proyecto vaya a donde lo vio desde un principio en A ese menos render. también que encuentres a lo mejor renders, podría ser acciones y de fantasma. Hay forma de una forma en la que tú también puedas pensar que vayan caminando. Totalmente. Yo creo que en la parte de arquitectura, abundando en todo la parte de diseño, que bueno, obviamente este canal habla y se dedica al diseño en todos los rubros, pero en la parte arquitectónica ha llegado a caer, digo, a lo largo de la historia, como en la parte un poco artística también, ¿no? O sea, sí, o sea, y digo, si te vas atrás, al final, no, tú me podrás decir, no había ingenieros ni arquitectos, eran lo mismo, ¿no? Anteriormente. En cierta forma, el O sea, arquitecto los que construían las iglesias góticas, por decir, en Europa. Sí, el arquitecto era el jefe de la obra, ¿no? Y él se veía las cuestiones de ingeniería, las de logística. Siempre había una cabeza o un líder en esta construcción, era el maestro de la obra, era el arquitecto. Bueno. Y, como dices, no era nada más el imitar y de cambiar hablaste por ejemplo de lo gótico, ¿no? Y cambiar de una ciudad a otra y llevarse la misma iglesia y repetir la misma obra. El mismo constructor ya tenía la experiencia de haberla hecho, pero trataban siempre de implementar su propio estilo. Un toque más, claro. Un toque más. Claro. Y a partir del diseño, para mí eso es el diseño también, es el querer plasmar en algo un sentimiento o dar una idea de cómo es que yo percibo el arte, cómo percibo la estética, el equilibrio, la belleza, el contraste, dependiendo las luces. Ahorita cómo interpretas el color. Me vino a la mente esta casa que está no lejos aquí en Periférico, de uno de los arquitectos muy famosos, Luis Barragán. El Barragán, ¿no? Y que juega mucho con las luces, por ejemplo, ¿no? Me encanta. A mí, yo como arquitecto, a mí cuando hablan de diseño, a mí inmediatamente me viene a la mente Luis Barragán y sus obras. Sí, es impresionante. Yo soy un gran admirador de su obra. Trato de visitar constantemente o lo posible conocer nuevas obras. No conozco todas, estoy lejos de eso, pero disfruto mucho estar en esos espacios. Lo admiro muchísimo. Toda la época que él vivió, por ejemplo, es para mí también de mis favoritas. Él es contemporáneo de grandes arquitectos que son la pauta del modernismo en cuanto al diseño arquitectónico mundial, como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, Walter Gropius, arquitectos que son el top mundial. Ellos, parteaguas, son los padres de la arquitectura moderna a partir de muchas cosas, ¿no? De la situación política, social, económica que se vivía en aquella época. Hablamos de los 30 cuando se empieza a trabajar este tipo de obras, 1930, por ahí, a la par, mientras ellos estaban desarrollando estas nuevas ideas, los padres del funcionalismo, ¿no? Mies van der Rohe tiene una frase muy famosa que dice menos es más, donde hablaban de cosas más minimalistas, de alguna forma pensarlo así. Sí, lo quieres ver así. Para mí, para muchos también, Luis Barragán también es padre del minimalismo en una época en la que no se conocía ese concepto ni demás. Él con pocos elementos, figuras geométricas bien equilibradas, bien balanceadas, bien iluminadas, lograba causar sensaciones que eso es lo que con justamente pocos elementos. O sea, la gente no vemos cuando entramos a un recinto, ya sea una casa, esta parte que el lugar mismo te puede generar una sensación. ¿Te sientes bien? No te apuras. Pero ni siquiera lo piensas, a veces uno, ¿no? Ya cuando te gusta, a mí en lo particular, que no tengo un gran conocimiento de la parte arquitectónica, me gusta llegar a un lugar y verlo. Me gusta llegar a una casa y observarla, o una ciudad, las texturas. Una ciudad, o desde una ciudad vieja en Europa hasta llegar a una zona moderna como puede ser Nueva York y pues ver la arquitectura, aunque tengo un poco conocimiento de algunos arquitectos, pero no a profundidad. Pero te das cuenta de la sensación que te puede provocar un lugar. No todo el mundo lo hace, aunque sea inconsciente, ¿no? A mí me encanta, regresando al tema de Barragán, del minimalismo, de estos grandes arquitectos,
es justamente esa corriente, cómo con pocos elementos logran esto, ¿no? Logran causar estas sensaciones, estas emociones, al grado, como yo te decía hace rato, que disfrutas regresar otra vez al mismo lugar. No sabes por qué, pero te sientes muy bien, aunque vengas con tráfico, cruzar por Insurgentes, Ciudad Universitaria, ¿no? Porque siempre la volteas a ver, ¿no? Y siempre ves el estadio y ves... Porque hay diseño, rectoría, claro, exactamente, claro. Porque hay un diseño que buscó un equilibrio, que contempló el contexto. Claro, No, los espacios, ¿no? Vienes de una ciudad saturada y de repente traes un espacio. El Xitle, sí. Está considerado los materiales, todo está referenciado, la vegetación que se dio ahí. Claro. Barragán es parteaguas también en esto de los desarrollos de fraccionamientos y grandes áreas. Por ejemplo, él, hablando de la UNAM, gran parte se debe a él, aunque él no fue el diseñador de esa área que estamos hablando, ¿no? Del estadio. Como de Ciudad Universitaria. Todo se dividió. Mario Pani fue otro gran arquitecto y urbanista que desarrolla el plan maestro de Ciudad Universitaria, pero sí basado mucho en los conocimientos y en el legado de Barragán. Barragán desarrolla el plan maestro años antes del fraccionamiento o del condominio del Pedregal, por ejemplo, de las arboledas también. Él, sobre un terreno llano, él decía por dónde, como urbanista, las áreas verdes, pero siempre pensando en causar emociones, en causar sensaciones agradables y positivas, ¿no? Lo lograba con fuentes, con muros macizos, con bloques, con texturas de piedra, colores. Las plantas, te decía, antes, en aquellas épocas, hablo, digo, de los 40, 45, nadie quería comprar un terreno en Pedregal, era un terreno con de piedra, ¿no? volcánica de la erupción del Xitle, con plantas espinosas, la gran mayoría, donde nadie quería, el mismo construir ahí representaba romper esa piedra, era muy costoso. Era costoso romper y hacer. Se querían terrenos planos, y él descubrió una forma de volver atractivos esos jardines, no dejarlos crecer tan en bruto, sino dar cierto diseño, respetando la piedra, respetando esas plantas, y hizo jardines hermosos en Pedregal, y las casas también, respondiendo a la época del minimalismo, del funcionalismo, de utilizar los menos materiales, ¿no? Esa época, el tema del socialismo, el tema en Rusia, ¿no? Aquí en México, pues, son contemporáneos Juan O'Gorman, otro arquitecto, pintor también, los muralistas también, Diego Rivera, Frida Kahlo. Entonces tenían mucho estas ideas. Juan O'Gorman es el arquitecto, por ejemplo, que construye la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Que también en San Ángel. Es muy minimalista, es cuadros, claro. Y con muchas influencias de esa. Todo corresponde a esa época, porque además era la época que se vivía, no era época de echar, de gastar grandes cantidades de dinero en lo que es grandes ornamentos. No era algo que fuera exactamente. Hay varios principios, de diseño, ¿no? Hay principios básicos del funcionalismo, pero sin profundizar tanto en el tema, hablando más en general del diseño, yo pensaría que eso es como el tratar de retratar o de capturar o de plasmar un instante de lo que se está viviendo como sociedad, porque eso es la arquitectura también, yo así lo veo, es el reflejo de lo que se vive, de lo que se sueña y de lo que como población, que no se construye lo mismo aquí que en otros, aunque hay arquitectos que a lo mejor aquí no influencian, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Sí, pero sí, la arquitectura es un reflejo de lo que está sucediendo en el momento. Y también es muy interesante lo que sucede en las ciudades, la Ciudad de México puede ser un buen ejemplo, o muchas otras, de que, como dices, en ese momento se plasma algo en ese instante, pero bueno, el tiempo sigue y empieza a ver plasmar en otros momentos hasta lo moderno, en relación con lo muy viejo, y en la Ciudad de México con relación con cosas de la colonia, ¿no? Y entonces hay edificios de 500 años en el centro. Hay cosas que embellecen, yo digo, dignamente, o al revés, ¿no? Tú hablabas ahorita de edificios de aquella época, Bellas Artes, ¿no? O en el mismo centro, Correos, edificios que tienen, como dices, 500 años, que están perfectos y conservan todavía ese valor estético y arquitectónico, y tanto que son patrimonio, muchos de ellos, hasta de la humanidad, ¿no? Claro. Pero también hay corrientes también en cuanto a diseño que en su momento proponían ser futuristas, ¿no? En esta época de la carrera espacial y demás,
y se empieza a Como hablar... el Art Deco y esas cosas, ¿podría ser? No, perdóname. Como el Art Deco y el Art Nouveau, que no como... No, yo estoy pensando, por ejemplo, en arquitectura sin querer dar nombres, porque para muchos son muy queridos, pero arquitectos que hacían diseños tipo ovnis, si te los describo, sillas con tipo galácticas, ¿sabes? Sí. Bueno, son arquitectos y son diseñadores muy respetados actualmente por eso, sin tocar sus actividades, pero que para mi gusto pasó esa época. La casa de Maussan, por ejemplo, yo no sé qué la diseñó, pero es un ovni. Bueno, hay un arquitecto muy famoso, Oscar Niemeyer, ¿no? Tiene un museo que es multigalardonado. Bueno, él construyó toda una ciudad casi en ese estilo todo, yo lo diría futurista en general, pero que al poco tiempo pasó a parecer viejo, ¿no? Esos diseños soñaban con ser novedosos y con... Sí, futuristas, y era un ovni, pues es que al final, después de unos años, el ovni ese de plato, pues ya se quedó atrás, ¿no? Ya se quedó atrás y se empiezan a ver un ovni, pues un diseño viejo. A mi gusto tiene plato, mucho valor todo eso. Yo prefiero mucho más una arquitectura, una propuesta única, pues. Única, atrevida, claro, intrépida, que trate de proponer algo, de demostrar, de decir aquí soy, que una arquitectura que se va por lo mismo, ¿no? Por la misma línea. Que sigue gris, que tú puedes andar y pasar frente a ese edificio sin darte cuenta jamás de que ahí está y que ahí existió, ¿no? Me gusta más la propuesta de arquitectos, más allá de gustos personales, me gustan más las propuestas de estos arquitectos que le dicen a la gente: ven, entra, conoce, ven, claro, déjame ver, o tómate una foto aquí, ¿no? Y eso creo que siempre seguirá, ¿tú lo crees así? O sea, te iba a preguntar ahorita como las tendencias de hoy en día. El Museo de Soumaya es uno de los mejores ejemplos. Es un edificio, también hablando de edificios futuristas, es un edificio irregular, me gusta, una plasma. Me gusta. Y yo creo que es de los edificios, aunque muy moderno. ¿De quién es, sabes? Ahorita te digo el apellido, pero que no lo recuerde, pero es de la familia del ingeniero Slim. Bien. Le mandamos saludos. No, me está escuchando, señor. Yo te digo, también lo respeto mucho porque es también quien está haciendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Claro. Es el familiar, pues, que está trabajando con Foster, claro, sí. Así es. Y yo prefiero ese edificio, y muchos lo critican y podrán decir que no les gusta, que es feo. Me gusta. Pero muchos tenemos nuestra selfie ahí o le hemos tomado la foto. No, y se está viendo cada vez, entre muchas cosas icónicas de la Ciudad de México, una más. Y en el mundo, ahorita que hablabas de redes, yo soy un fanático del Instagram. Yo cuando empecé, antes de empezar, digamos, con Instagram, que existiera hace muchos años, yo me dedicaba a buscar mucho tiempo en internet fotografías de arquitectura, pero no me gustaba cualquier tipo, ¿no? Yo me enfoqué mucho, me gustaba mucho, me atraían las abstracciones, detalles, close-ups, esquinas, vistas desde donde una perspectiva que no era la común de ver a una fotografía arquitectónica, lo que era lo más común. Y yo las coleccionaba y llegué a tener carpetas llenas de fotografías, pero físicas. No, carpetas electrónicas. Sí, ya estaban en la web, pues. Estaban en la web, ajá. Ya eran los 2000, pues. Pero era bien, sí, pero era muy difícil encontrar. Es la característica, el gusto que yo tenía por ese tipo de foto. El caso es que cuando empieza Instagram, a mí me enamora porque empiezo a encontrar mucha gente que también le gusta ese que compartían lo mismo. Y de pronto, pues, como dices, hablando de qué facilidad, las herramientas, ¿en qué te ayuda? Bueno, todo eso es súper inspirador. Yo le doy like a una foto que realmente me agrada y el Instagram me lo relaciona y me pone abajo fotos que seguramente me van a seguir gustando. Y así llegué a conocer fotógrafos de detalles arquitectónicos o de cuentas totalmente arquitectónicas, de 100% de fotos de arquitectura, que llegué a admirar y se me grabaron tanto sus imágenes como edificios de Zaha Hadid, como edificios de Renzo Piano, como edificios de grandes arquitectos que estudié en fotos de libros en la universidad. Tenía para mí ya la misma influencia esos grandes arquitectos con esas fotos que la visión de un
una persona como tú o como yo que con su había celular logrado o con plasmar una eso. cámara reflex logró captar una Y imagen. hablando de ese tema de la fotografía, regresando un poco a ti, Sí. justamente para que hables un poquito justo del tema de la parte de la evaluación y la parte de fotografía. ¿Cómo llega la fotografía? Si quieres, al final cerramos con la parte de evaluación y un poco lo que haces y tus servicios. Sí. Pero regresando a la parte de la fotografía, ¿cómo sé que empiezas a involucrar con la fotografía y que lo haces también con la parte arquitectónica? ¿Cómo te empiezas a involucrar en la fotografía y cómo la machas hoy en día, fotografía y arquitectura, ¿no? Porque yo sé que pues, te gusta mucho y que Sí. tienes un canal de Instagram y demás, ¿no? Sí. Así, inicié viendo las fotografías de los demás, seguí 2 cuentas, me recuerdo perfecto, una de ellas fue Valdivia, 2010 creo que se llamaba el usuario. Una chica, me parece que era arquitecta, ha dejado de subir fotos, pero por mucho tiempo me inspiró muchísimo y me daban ganas de imitar sus fotos y sin pena empecé a tratar de imitarla, ¿no? Solo que ella tomaba fotos de Shanghái y de Dubái y De todos lados del mundo. de todos lados del mundo. Y yo me enfoqué en Tlatelolco y me enfoqué en Insurgentes y me enfoqué en Sin Reforma. y lo quitarle que tenía. lo valioso de la Ciudad de México No. quedó. O sea, que sí, Yo era lo que yo aquí tenía y me dediqué, empecé a voltear arriba, a buscar los ángulos que yo quería de los edificios que ya conocía y muchos me sorprendían. También me empecé a encontrar con fotografías de edificios que decían, estaban tagueados de ser de México y yo no conocía. Entonces me ponía en contacto con estas personas para preguntar, Para ver ¿dónde dónde estás? ¿Dónde está eso, no? ¿Dónde viste ese Esa esquina, ángulo, esa- esa esquina? La vi en una plaza y en el ir y en el buscar encontraba yo en la esquina que habían fotografiado, pero me encontraba también con otras. Y te empezaste a capacitar también en la parte de fotografía. Tomé un curso. La fotografía viene a mí por hobby, Por gusto, por gusto, exactamente, ¿no? He tomado un curso en Activa, una escuela muy reconocida, muy conocida también de Coyoacán de fotografía. Mi interés es ahondar en ese tema. Lo de la fotografía también para mí relativamente es nuevo. Me he hecho de mi cámara reflex por patrocinio de uno de mis hermanos. No, hice un intercambio, ¿no? Él es abogado, pero también tiene siempre este gusto por el diseño, por el diseño sobre todo, y yo tenía un jarrón que a él le gustaba mucho, a mí también me gustaba mucho un jarrón de Mato Ortiz, de un artesano muy importante de allá. Hicimos un intercambio yo por su cámara por reflex, jarrón. por jarrón. O sea, ahí está, cuando menos de sabes que es el jarrón. Ahí está el jarrón, ahí lo voy a ver de vez en cuando. Bueno, y así empecé yo también ya haciéndome con una cámara reflex ya de cierto nivel y con un curso sabiendo lo básico, aprendiendo lo básico, más sin pecar de... No, pero la verdad es que, digo, para el poco tiempo tienes fotografías muy interesantes, ya podrás al rato compartir donde a lo mejor podrían ver algunas fotos tuyas en Instagram, pero con lo que vine aprendiendo desde la escuela, ¿no? Así como el abogado se pasa horas leyendo el código fiscal y el código financiero. Y tú empezaste a ver y ver. Yo veía libros así como varios de los que tienen aquí, de fotografías, imágenes, y no solamente de arquitectura. Yo me gustaba también mucho hojear libros de fotografías, saber por qué eran premiadas las fotografías del año, ¿no? ¿Por qué realmente qué toman en cuenta? Que eso es interesante saber, ¿no? ¿Qué toman en cuenta para poder premiar a esa fotografía que es la del año, ¿no? Sí, y hay muchas que todavía no le encuentro por qué, ¿no? Ahora, tus fotos sí son meramente, o sea, en cuestión arquitectónica, o sea, no has cruzado la línea de empezar a tomar, hacer fotos gente. Sí, tienes también. Me compré un dron, me encanta la fotografía también aérea, es otra perspectiva. Futuro, sí. Eso también es súper interesante el mundo de los drones, entonces también traté de no clavarme con la arquitectura. Nada más, claro. Nada más, en esa cuenta, tengo una cuenta en Instagram donde subo fotos ahí, subo pocas, pero tomo muchas. Fotografías en el mar, fotografías de edificios, fotografías de paisajes, de atardeceres, con dron, y con mi cámara reflex me he enfocado más en tomar fotografía de arquitectura y de retrato. Me gusta también, me ha estado interesando más el retrato últimamente, pero... Pues ahora sí que estás abriendo ahí puertas pues que no conocías. Poco a poco. Me encantaría también fotografiar animales, ¿no? Perros, bueno, a mí la fotografía, hablando de fotografía, creo que lo que más me
me gusta, me llena la pupila al ver, son fotografías de viajeros. No sé si conoces este concepto. Sí, lo conozco. ¿No? De personas que igual te toman una foto de una persona autóctona en Michoacán, o en la India, fuera, claro. Exactamente, o un árabe del desierto, y con un poco de fondo puedes ver de qué región es, o ver el close-up de la melena de un animal, claro. de la melena de un león, perdón, o un animal, un cocodrilo, un elefante, cosas de viaje como jeeps, como tierra, paisajes, todo eso. Camping, sí, a mí también. Todo eso, ese tipo de fotografía me atrae muchísimo. Hay grandes fotógrafos que apenas voy descubriendo, y igual que como lo empecé con la fotografía de arquitectura. ¿Y te gustaría ahondar más? O sea, hoy en día es un hobby, pero a lo mejor profesionalizarte claro. un poco más en la fotografía modo de empezarlo a ser parte de tu trabajo, de tus proyectos, de tus servicios. Yo tengo 40 años ahora y unos jóvenes. Somos unos niños. Niños. Pero me encanta la idea de pensar en que estoy totalmente a tiempo de perfeccionarlo más. Claro. Y debe hacer prepararme mejor, hacer más estudios, pero para poder tener resultados que a mí me den más satisfacción. Claro. Ese es como mi fin. No necesariamente. Claro que me encantaría viajar y me encantaría vivir de esto y monetizarlo de alguna otra forma. Digo, conozco a algunos gente que precisamente vía drones, a lo mejor los invitan a hacer tomas a Indonesia, porque pero yo estoy seguro saldrá, que si no lo logro, si no lograra capitalizarlo de alguna manera, lo seguiría haciendo. Sí, la satisfacción estoy. Claro. Yo lo voy a seguir haciendo, y eso también me da emoción pensar en que en otros, dependiendo cuánto vivamos, ¿no? Pero podría ser en otros 10 años si sigo con esa tendencia, quizá en 10 años de seguir haciendo lo que ahorita me gusta, que es para mi gusto lo más importante, trabajando en la arquitectura y al mismo tiempo metiéndome más en el mundo de la foto, podría llegar a hacer cosas más interesantes y a tener mejores propuestas, ¿no? Buenísimo. No me gusta pensar tanto en que si a quién le va a gustar o no. No me gusta lo de las redes. Te soy sincero, más que interesarme en tener más seguidores, me interesa a seguir a más personas, porque me gusta seguir a quien realmente me gusta toparme su foto en mi muro, ¿no? En su momento se volverá algo al revés hacia ti, digo, o sea, así como tú sigues te seguirán, creo yo, ¿no? O sea, por lo que haces, y al final, pues es muy interesante, ¿no? O sea, al final una pasión, y como tú dices, creo que todo viene desde adentro, ¿no? O sea, si tú haces esta vocación que tienes independientemente de la arquitectura, pues las cosas saldrán como tengan que salir. Al final el chiste es que te dé la satisfacción a ti, ¿no? Y de ahí lo que salga, pues buenísimo, ¿no? Como plan, como sueño, yo me encantaría estudiar, ya sea la carrera de fotografía, la carrera de cinematografía, incursionar en el tema del cine, de contar cuentos, de meter, siempre he tenido en la mente la idea de meter más temas arquitectónicos en películas, en historias, en cuentos que podamos ver visualmente. Que es una manera más de, como tú dijiste, ¿no? De expresar lo que uno siente, sí, ¿no? Sí, a mí fíjate que también la parte del cine siempre es algo que me ha gustado, y algún día me gustaría también incursionar sobre todo en la parte del cine, ¿no? Porque es la forma que a mí me ha llegado mucho, como te cuentan un cuento, ¿no? Y sin ponerle ninguna etiqueta, desde el cine de arte hasta la película más taquillera de hollywoodense. El chiste es que te haga sentir algo. El momento que te hizo sentir algo esa película ya tiene su fin, ¿no? Y eso es bien satisfactorio, perdón. Yo siempre trato de respetar todo ese tipo de cosas. Como dices, no buscar si es de culto, si es respetado, si no. Yo sin pena digo, pues esta película de, no sé, por decir un nombre, ¿no? De Buñuel no me gustó, aunque me pueda... Que esté súper reconocido. Sí, yo también soy de esos, ¿eh? Esta no me gustó, no la puedo y con Titanic lloraste, sí. Mucho. ¿No? ¿Te acuerdas? No, pero sí, efectivamente, porque hasta en esas películas trato siempre de buscar... A mí me encantaría ver películas hablando, ¿no? Así, tener a alguien con quien estar conversando. A mi esposa no le encanta mucho eso, porque me la paso, ¿viste? A mí también. Volteó para allá porque la luz entró por aquí y creo que... Y a la gente le gusta también. A mí también me gusta compartir un poco, decir cosas. No a todo el mundo le gusta que esté al lado de eso. Y así lo hago con eso, y me encanta hacerlo con la arquitectura. Mi esposa también es arquitecta, Blanca Zumárraga. Ella, a ella le encanta
Además tiene una especialidad en interiorismo. Entonces, cuando nuestros clientes, el proyecto se presta para hacerlo todo diseño de global, interiores, pues también lo hace. también lo hacemos y nos sentamos en un respirador y muchas veces peleamos, ¿no? Peleamos en el buen sentido, ¿no? El muro lo quiero aquí o lo quiero así. Y al final tratamos de escuchar las dos propuestas. A mí me encanta escuchar. Y llegar a algo. Está bueno, claro. Me encanta discutir en el buen sentido. Y aunque a veces, llegar a un fin claro. Aunque a veces no salga el proyecto de tu lado. De mi lado. La mayoría de las veces, pues, ¿no? Si salió el de ella mejor idea, lo apoyo y tratamos de desarrollar eso para el bien del cliente. Y ahorita que tocas ese tema ya para finalizar, Carlos, Sí. Un poquito hablando ya para cerrar de ti. Sí. O sea, finalmente lo que estás haciendo ahorita hoy en día, ¿no? La parte de arquitectura, de diseño arquitectónico, la parte de evaluación y la parte, pues, acabas de hacer una buena mención, que es con tu esposa y haces esta sinergia con ella, Sí. que es la parte de diseño de interiores. Platícanos nada más para cerrar, ¿qué exactamente es lo que estás haciendo ahorita tú y dónde la gente, los seguidores de Radio Diseño, pues te puedan encontrar? A lo mejor en el Instagram con tus fotos, a lo mejor en tu correo, si a alguien les interesa aún ver tus diseños, ver tus propuestas arquitectónicas, tu correo, tu teléfono, no sé, ¿no? O sea, al final de que nos platiques un poquito en lo que estás ahorita y en lo que estás trabajando y ofreciendo proyectos hoy en día, ¿no? Pues mira, ahorita trabajando en obras en remodelación. Okay. Remodelación, departamentos de cierto nivel, digamos, en evaluación le llamamos clase 5, ¿no? Es una clase muy buena. Entonces, eso nos ayuda. Los clientes afortunadamente nos han tenido confianza, nos ayuda a tener una gama de opciones más amplia para el momento de escoger materiales, claro. al momento de elegir. Lana. Cuando hay lana Sí. es más fácil. Pero, bueno, agarramos todo tipo de trabajos, ¿no? Pero actualmente estamos en eso, estamos remodelando unos departamentos en Santa Fe. Nuestros clientes, afortunadamente, muy contentos, aceptaron, los dos muy atrevidos también, aceptaron proyectos donde, por ejemplo, había una propuesta, ¿no? Interesante. Esta clienta era una clienta que iba a habitar esa casa sola, con la visita de sus hijos ya mayores de edad de vez en cuando, y era una persona que regresaba a ese departamento, que era... Y tenía cierto sentimiento, yo así lo veo, respeto mucho a esta clienta, la quiero mucho, a Mónica, pero tenía cierta tristeza, cierta algo de tristeza al regresar a ese departamento que había sido suyo hacía muchos años. Y yo no conozco mucho la historia, pero ella regresa a esta casa, y era una casa de 3 habitaciones, oscura, fría, y era su gran temor regresar ahí, no le encantaba la idea. Le presentamos un proyecto donde eliminamos todas las puertas, donde ella era como tipo loft, si se quiere tener una idea más clara de esto, donde las habitaciones y demás se pudieran cerrar o abrir con puertas corredizas de vidrio de piso a techo, donde su recámara del vestidor esté separada únicamente con un mueble, más luz, mucho más moderno. Al final verla a ella tan contenta, tan orgullosa, tan agradecida, cuando le dice a mi esposa, mis amigas, mis amistades siempre me preguntan, les encanta a mis hijos venir aquí, eso a nosotros nos dio muchísimo gusto. Sí, claro. Propiciar que a sus hijos disfruten el ir a ver a su mamá porque les gusta el ambiente en el que están, el espacio. Y ella misma, que tenía una resistencia al lugar por lo que haya vivido, pues le cambias un giro. Le cambió el giro. Y le cambias la energía, ¿no? Y se atrevió, aceptó hacer este diseño. Y además ella lo decoró junto con Blanca, consejos que le pudo dar mi esposa y demás, pero junto con todo lo que ella ya traía de cosas interesantes, de objetos, de adornos, de sus viajes, fotografías y demás, y por ahí se los fuimos acomodando, cuadros. Tiene un retrato de ella muy bonito en el comedor, que le daba pena. Yo le decía, y queda perfecto, ahí está pintado, es tu lugar, es tu espacio, y desde aquí Pues me has platicado que estás en el proyecto de generar a lo mejor una página web donde pues ya empiezas a juntar toda esta parte de tus proyectos, ¿no? Tanto la parte de fotografía como la parte arquitectónica, sería muy interesante verlo. En la parte de evaluación, ¿qué haces todo tipo de evalúos? Sí. Yo sé que es donde más experiencia tienes, desde un edificio que puede ser la Torre Mayor hasta una casa, ¿no? Para decirlo. Bueno, no sé si, les gustará mucho, pero sí, desde torres, como Torre Mayor, un edificio tan importante. Sé que es uno de tus clientes, ¿no? Sí, hasta
avalúos para créditos de Infonavit, de inmuebles que no valen más de 300, 400 mil pesos. Y es muy padre, es una parte también, por eso te decía, que creo que siempre voy a tener de hacer avalúos, porque así como fue interesante meterme a las entrañas del edificio de Torre Mayor y conocer su sistema, que es muy novedoso, Claro, en claro, cuanto a por supuesto. sismos, meterme a las calderas, perdón, a los sótanos, a ver las cisternas, Sí, sí. los cuartos de equipos, a las azoteas, a ver el helipuerto, las grúas, todos los equipos tienes como un tipo all access Para ver para todo ver las todo. entrañas. Sí. Y así como entra y conocí todas las entrañas de Torre Mayor, conocí todas las entrañas de la casa de la señora que Que vive para ella es igual de en una importante zona muy en su popular. proporción, claro, Sí, claro, y claro. ves cómo duerme y cómo guarda sus cosas en su closet y cómo muchos de ellos casi siempre en el día de la visita del evaluador es el día que se levantan temprano para Hacerle tender una cama y chañada. hacer una chañada porque nos llevamos un reporte fotográfico, pero es muy bonito también entrar y conocer esas historias. Muchas de esas son visitas que se podrían hacer en media hora, 20 minutos. Cuando vamos, tomamos fotos, ya contamos con el plano y nada más vamos a rectificar alguna medida. Y son visitas que podrían llegar, he llegado a extender Alargarlas. por una plática o Bueno, y una esa es la buena parte, charla. creo que la parte exactamente, la parte humana Humana, que eso. cambia cualquier giro, cualquier negocio, cualquier profesión. Si tú le pones esta parte humana a tu trabajo, pues bueno, Sí, hace de la ahí han diferencia, salido ¿no? otros trabajos, recomendaciones. Nunca se sabe de parte de quién te puede caer el trabajo que estás esperando, ya sea por lo económico, por la proyección o por la oportunidad que se te pueda presentar. Buenísimo. No sabes por dónde te puede venir y no, no lo hago por buscar a más clientes, creo que está en mí. Me gusta la Pues plática, me se da, gusta exacto, esto se dará después de, pero claro, pues es parte de tu personalidad, la personalidad. de tu Creo. parte como humana en la parte profesional, ¿no? Carlos, ¿dónde te encuentran? ¿Tu correo, tu teléfono? Mi teléfono es el 55, es un celular 41 42 7292 y mi correo es igual que mi nombre, carlos@santoyo con y.com. Santoyo es el Santoyo es el dominio. dominio. Muy bien. Que ese ya seguramente cuando haya la página, pues lo haremos, lo comunicaremos en la parte de redes sociales en Canal Diseño. Sí, me encantaría ver si alguien se metiera, hiciera algún comentario, sobre todo en la de Instagram, en mi cuenta de retratos. ¿Tu Tengo cuenta una. de Instagram cuál es? Esa se llama ser-primitivo. Es donde hago retratos. Me encantaría saber sus opiniones, qué opinan acerca de esas fotos. Buenísimo. La de arquitectura es más extensa, tengo mucho más fotografías. Se llama Burdo MX. Y tengo otra, la de drones, fotos aéreas, Atlamaya MX. Buenísimo. Pues un gusto tenerte aquí. Un placer. Un gusto para mí Este, estar aquí. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias a Carlos, muchas gracias a Radio Diseño, al gracias. maestro Arturo Domínguez y en representación de él, Gabriel Elizarrarás, les agradezco por su tiempo y nos vemos la que sigue, la siguiente transmisión. Gracias. Gracias, Gabriel.